Ahora empezamos con una oración. Padre, te damos gracias por otro día. Damos gracias por la lluvia. Oramos por ellos que están manejando en la lluvia. Sabemos que a veces se pone en la condición de manejar un poco difícil. Y quiero que los guardes en esos momentos. Yo me recuerdo que tengo dos hermanos. María y José creo que están de vacaciones con los niños, con los nietos. Oramos por todos ellos que están en vacaciones, que están disfrutando de sus familias. Y Padre, hoy venimos a ti a que nos abras los corazones y las mentes a recibir tu palabra. Padre, úsame para dar tu palabra en la forma que es. Por favor, guarda mis opiniones para mí, porque nosotros no estamos aquí para dar opiniones personales, sino para ver tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Hoy empezamos, seguimos con nuestras encuestas y hoy estamos viendo el libro de Jueces. El libro de Jueces. ¿Tienen alguna pregunta o un comentario antes de empezar para poder ver dónde estamos y ver dónde vamos a terminar? ¿Acerca del libro? Acerca del libro, sí, acerca del libro de Jueces. Yo una vez escuché de Sugel Michelén. Ah, sí, Sugel. De que, o sea, la Biblia desde el Antiguo Testamento habla de Cristo, ¿no? Pero la pregunta es, que hizo él, ¿cómo podemos ver a Cristo en esa historia donde un levita desposó a una mujer y la repartió por todas las tribus? Uh-huh. O sea, la hizo Sí. prácticamente. Sí. O sea, nomás él estaba ahí opinando pues algo. Sí. Esa historia es bien fuerte. Pero es bien fuerte, sí, la verdad. Esa es una de las historias que uno se pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? Eso sí. Sí, vamos a hablar de eso. Eso es el final. Ese es el final. Son dos historias que hay. Especialmente esa, donde esa mujer fue abusada y no dieron, pidieron por justicia y no se la dieron. Entonces ahí es donde empezó una guerra civil ahí con ese estudio. Pero bueno. Otra pregunta, algo así, un comentario antes de empezar. ¿Alguien tiene uno? A mí me cuesta mucho ese libro de Jueces, entenderlo me cuesta, pero a la final yo creo que se trata de cómo estaríamos sin tener a Dios como centro. Uh-huh. Sí, eso sí está, ahí sí está bien claro, eso sí, eso creo que es una buena información del libro. Pero vamos a empezar primero hablando qué tipo de género es, porque para poder entenderlo, para poder aplicarlo, para poder estudiarlo, tenemos que estudiarlo de la forma que venga, ¿entiendes? Yo lo que estoy haciendo, empezamos con los evangelios, repetí la información del evangelio para que se nos quede inculcado la información de cómo es un evangelio, qué es un evangelio y cómo se lee. Pero estamos ahorita en la etapa de los géneros. ¿Cuál es qué tipo de género es este? Narrativa, histórica y teológica. Sí, es una narración o narrativa. Es histórica porque pasó en el tiempo, pero tiene un propósito específico, ¿verdad? Por eso se dice teológica. ¿Alguien se recuerda de dónde sale esa palabra teológica? Viene de un griego. Del estudio de Dios. Exactamente. La palabra de Dios en griego es theos y tienes la lógica o logos y eso es estudio acerca de Dios. Estudio acerca de Dios. Y eso siempre hay que recordarse de eso
Porque hay muchos hermanos que dicen, no, yo no quiero teología, yo lo que quiero es Cristo y la Biblia. Cristo y la Biblia es teología. Hay que entender. Y este género, ¿cómo se lee este género? En esta vez el boletín puse en lugares para que puedan tomar notas. Espérense un momentico que se decidió la máquina cambiar. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se lee este tipo de género? ¿Qué es lo importante? La historia nos está mostrando una cosa, que es cómo Dios actúa en la historia para cumplir su pacto con su pueblo. Porque Él está hablando, la historia de la Biblia, lo que nos dice la Biblia no se pone mucho enfoque de lo que pasa fuera del pacto. Sí te da varias partes para darnos razón de que es verdad. Nos dice de reyes que no son de la Biblia para que podamos chequear contra la historia de que es verdadera. Pero siempre el enfoque es darnos historias de leerse en forma del pacto. Y si entendemos el libro de Jueces está en la historia. Vamos a poner la historia aquí. Empezamos con el principio, ¿verdad? El principio que es Génesis, ¿verdad? ¿Ok? De Génesis se va ¿para dónde? Para Éxodo. Entonces Génesis, la historia empieza con Abraham y se va al Éxodo porque termina ahí con Abraham. Están en Egipto, fueron en Éxodo. Y de Éxodo fueron para otro lugar. Siguieron a otra persona. ¿Quién fue ese? Que lo vimos la semana pasada. Josué. Y de Josué ya estamos aquí con los jueces. Entonces hay que entender que la parte del pacto, la historia, Dios nos está dando a mostrar algo. Vamos a ver unos ciclos, algo cíclico que está revelando cómo es Dios, el carácter de Dios. Vamos a ver la depravación del corazón humano. Vamos a ver lo malo, como esa historia bien mala, bien fea esa historia. Y vamos a ver al final la fidelidad de Dios con el pacto de Israel. Estas historias no están hechas para decirnos, tienes que ser como tal persona o evitar los pecados de estas personas. Sí se puede enseñar eso, pero recuérdense que, como hablamos la vez pasada, tenemos un tiro al blanco, y en el tiro al blanco hay sí unas enseñanzas que uno puede conseguir afuera del tiro, pero hay que recordarse que el centro del tiro, donde queremos darle, que tiene más puntos, es Dios. Dios es el que tiene más puntos. Entonces la historia no es para decirnos cómo es esta persona, cómo es esta otra persona, pero para ver cómo Dios gobierna, cómo Dios rescata, especialmente. No sé si se darán cuenta de esto o si se han dado cuenta de esto. Dios rescata cuando nos portamos bien mal. Bien mal. Bien mal. Cuando el pueblo se aparta de Él, Dios está ahí dándonos ver esa información, dándonos ver cómo es. Uno de los errores que vemos, ahí vemos en el boletín que esto viene de la historia de Deuteronomio 28 al 30, que fue el final de donde Moisés, antes de morir, se dio la ley otra vez y dijo que va a haber bendición si el pueblo es fiel. Entonces la palabra que hay que escribir ahí en el boletín es fiel. Te va a dar bendición si eres fiel y disciplina si el pueblo abandona al Señor.
Ahí vamos a ver como dije, en los eventos vamos a ver el carácter de Dios, la condición del corazón humano y la fidelidad del pacto. Y empezamos a los errores, a moralizar las historias. ¿Cuáles son las historias más comunes que se suelen hablar del libro de Jueces? ¿Cuáles historias se recuerdan? Sansón. Él tuvo varias novias y esposas, pero la última fue con Delila, ¿verdad? Okay, ¿qué más? ¿Qué otra historia saben que se recuerdan? No esa historia bien fea del final, esa sí es fea. Pero ¿cuál otra historia vemos? La Débora. La historia de Débora se usa bastante. Hay muchas iglesias, y no es parte de nuestro contenido, pero siempre es importante tocar cuando se tocan esos sujetos. Muchas iglesias que usan esa historia de Débora para decir que hay puestos de autoridad para mujeres en la iglesia, en la cual ellas pueden ser pastores. Y también pueden ser, ¿cómo se llama? Deacons, ¿cómo se llaman los diáconos? Diáconos. No estamos hablando de eso, no es información de eso ahorita, pero se usa esa historia para dar fuerza al punto de aquellos que dicen, no, podemos tener mujeres pastores, podemos tener mujeres, y como he dicho muchas veces, hay muchas veces que nosotros tal vez tenemos verdad, tal vez entendemos la palabra, pero abusamos la autoridad, abusamos y no amamos cuando hablamos con nuestras hermanas que tienen, porque nosotros en la iglesia, desde el principio, ¿quién fue la primera? ¿Quién fue el primero que vio a Jesús resucitado? O sea, hay muchas iglesias que ponen a las mujeres como que si no, tú eres de inferior. No. Pero a la misma vez vemos otras palabras, otros lugares donde cada género tiene su rol de hacer. Y yo siempre digo esto, y siempre diré esto, el amor es lo más importante en todo eso. El amor es más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a ver cómo tratamos a las personas, cómo tratamos a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, ¿verdad? Eso es más importante que cualquier autoridad. Si no nos recordamos, ¿se recuerdan la historia que Jesús iba a lavar los pies? Y Pedro, ¿qué dijo? No lo hagas. Porque tenía mucho orgullo, ¿verdad? Y después cuando dijo Jesús, si no lo haces, no tienes parte conmigo. No, pero lávame todo. A veces que nosotros nos enfocamos y se nos olvida que nosotros estamos aquí a amar y a ayudar a otros. Pero sí, uno de los errores es moralizar las historias, leerlo como colección de héroes, leerlo, por ejemplo, el caso de Débora, como información acerca de cómo se usa, qué nos ha dado Dios acerca de los roles de los géneros y quién es quién y quién puede hacer qué y quién puede hacer no. Y el ejemplo más fácil, ¿cuántas tribus había? ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12. ¿Cuántas de ellas fueron sacerdotes? Una. Si Él escogió eso, ¿cómo Él no puede escoger muchas otras cosas? Pero vamos a seguir. También tenemos la historia de Gideón, ¿verdad? Vamos a hablar de Gideón. Tenemos la historia de Gideón y tenemos otras más historias. Pero vamos a verlo, a veces cuando lo leemos mal, vemos que ignoramos el ciclo del pecado y de la liberación. Hay que recordarse que aquí nos está dando Dios es una cuestión del ciclo del pecado y la liberación. Hay que notar de que cada ciclo se vuelve peor. Cuando empiezas con Jueces, está suave el pecado. Pero cuando termina bien fuerte, con esa historia de ese levita que
que su esposa fue abusada y la cortó y se la mandó a todos por partes a las tribus, diciendo que la otra tribu, creo que la de Benjamín, estaba en mal, ¿verdad? Y también hay que tener bien claro, vimos que hay una conexión, ¿verdad? De Génesis a Éxodo, de Éxodo a Josué a Jueces, ¿verdad? Si lo desconectamos de ahí, también perdemos cómo leer esa palabra, cómo leer ese libro. La idea clave es que Jueces no trata principalmente de héroes, muestra lo que ocurre cuando el pueblo de Dios vive sin someterse al Rey verdadero. La respuesta es el Rey verdadero. ¿Y quién es el Rey verdadero? Cristo. Cristo es el Rey verdadero. Okay. La tradición, ¿quién es el autor? ¿Quién la escribió? Se dice que no se conoce quién fue exactamente, pero se menciona en el texto y por la traducción de los judíos se asocia con el profeta Samuel. Pero no se está seguro. Y la audiencia es Israel después de estar en la tierra. Josué le dio la tierra a los judíos y fue ahí donde están los jueces. Ahí donde están los jueces. ¿Ok? Entonces era los judíos, el pueblo de Israel viviendo ya en la tierra prometida. ¿Ok? La situación histórica y lo que pasa después de eso es que hubo varios problemas, ¿verdad? Hubo varios problemas. El primer problema fue que cuando estuvieron ahí el pueblo de Israel, no se expulsó completamente a los cananeos. Esa es la respuesta de donde está Israel. Esa es la respuesta. Dice, no se expulsó completamente a los cananeos. Ahí se mezclaron las culturas y los dioses. Las culturas y los dioses. Y Israel cayó repetida una y otra vez en idolatría. Dios llevaba, en la segunda página, levantaba jueces para rescatar al pueblo de sus opresores. Pero cada generación cae más y más profundamente en el pecado. ¿Preguntas? Jueces, bueno, todavía no tenían un rey, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta Samuel, creo que donde ¿cómo se llama? Saúl. Saúl fue el primer rey, sí. Y eso fue no sé si fue el choque que tuvo Israel que empezó a decir que quería rey. Sí. No. Sí, y hay que entender de que la Biblia nos está dando ver una información, vamos a verlo eso al final, la razón por la cual está pasando todo esto. Pero en verdad, y cuando vemos a Samuel, vamos a poder empezar a leer para atrás y ver que cuando Samuel se enojó que querían un rey, Dios le dijo, no te preocupes, que no te están desechando a ti, me están desechando a mí, que yo era el rey. Entonces ahí estamos viendo varias cosas. Pero lo que vemos que cayó repetidamente y el resultado es una época de caos moral, espiritual y social. Cuando hablamos el domingo, hicimos preguntas acerca del pecado, que si estamos en pecado peor hoy, mañana o anterior, cuál es el pecado peor. Aquí estamos viendo que, por la cual, cuando hice el gráfico aquí, a este lado, no sé si se recuerdan el domingo, que no es acerca de qué tipo de pecado o cuánto pecado, pero de que hay pecado y hay unas iglesias que creen que el pecado se va a poner peor y peor y peor. Que cada año, cada vez que sigue, estamos teniendo más pecado, pero a la misma vez, si tenemos a Cristo, el pecado también tiene que estar bajando, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Okay?
Ahora, seguimos. Dios entonces levanta a los jueces libertadores para rescatar al pueblo y ellos caen más en pecado, caos moral, espiritual y social. Y aquí vamos a ver cómo está escrito, cómo se puso el libro, una estructura del libro. Y aquí en los primeros del 1 al 2 capítulos vamos a ver una introducción. Estamos viendo una introducción. ¿Ok? En esa introducción vemos principalmente el fracaso de los israelitas, de los judíos, de sacar a los cananeos de la tierra. Al ellos dejar a los cananeos en la tierra, ahí es donde empiezan los problemas. Y hay que entender, podemos, como enseñanzas de fuera, el mismo problema que tuvieron los judíos de Israel, también lo tenemos nosotros en la iglesia. Porque muchas iglesias que tienen formas de ser que no son acerca de la palabra. Hay iglesias que nosotros ponemos idolatría cuando hacemos cosas, cuando tenemos experiencias, cuando tenemos creencias. Hay muchas creencias que son idólatras y estamos haciendo lo mismo que si se hizo en el libro de Jueces. Y lo que estamos viendo hoy en esos primeros versículos es una introducción. Después, y vamos a ver, hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos que vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa en esto. Va a haber un ciclo. Va a haber un ciclo que tiene Tiene 6 puntos. El primer punto, que lo vemos ahí, para anotarlo en el boletín, que Israel, en el primer punto, Israel peca. ¿Verdad? Porque Israel peca, ¿qué es lo que pasa en el punto 2? Dios da la opresión. No sé si es con 2 P, espérate, puede ser que sea por una. No, una sola P. Opresión de ciudades, de dominios, de reyes a opresar a los israelitas. Después, ¿qué pasa en el punto número 3? Lo que nosotros siempre hacemos. No sé si se han dado cuenta que nosotros tal vez oramos más cuando tenemos más problemas. Yo no sé si soy yo solo, pero eso lo he visto mucho. Y eso es lo que pasa aquí. Empieza después. Israel clama, Dios, discúlpanos, perdónenos, te olvidamos. ¿Ves? El cuarto, después que pasa eso, Dios siempre, Dios sí es tan bueno, porque Dios después nos libera. Él aquí va a usar un juez, y hay que recordarse que este no es un juez como el de la corte. Esto es como una persona militante, una persona de política que sube y ayuda a que liberarse. Y eso es lo que hace. Hay una liberación que es que la liberación es temporal. Y vamos a saber por qué. Hay liberación que es temporal. Y en eso, el último punto número 6, en el boletín, eso pasa porque tenemos las bendiciones y maldición que vino del Deuteronomio. Aquí entre Éxodo y Josué tenemos a Deuteronomio, y ahí donde está que Moisés le dio otra vez la ley, le dio otra vez la información narrativa, le dijo, ¿hay bendición? Sí, sigue a Dios. ¿Y hay maldición? Sí,
no sigues a Dios. Y aquí le dio, y el problema fue que esto era temporal. ¿Por qué? Volvían a empezar. Este ciclo no es accidental. Este ciclo nos está mostrando dos cosas. Podemos ver ahí lo que está pasando en Jueces con el libro, pero a la misma vez podemos ver otra cosa. Esto nos pasa a nosotros bastante. Esto es una enseñanza que se puede dar, pero hay que recordarse el por qué. El por qué Dios nos está dando a ver esto. Vamos a ver, hay jueces, se dice que hay entre 12 y 13 jueces. Y eso es porque uno de ellos es un poquitico así, no se le quiere dar el nombre como juez, ¿verdad? Tenemos a Oteniel, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 jueces que se llaman mayores, porque en el libro nos dan toda la información, bastante. Que si Samson vino de los papás que no tenían hijos, se lo dieron a Samuel y le dijeron, vamos a ser nazareno, no puedes tomar del vino, no puedes tocar muertos. Y tenemos toda la historia, que se le gustó a esta muchacha y le quitaron la esposa, se la dieron al amigo y toda la historia. Tenemos 6 jueces que se escucha toda esa información. Empezamos con Oteniel, que juzgó por 40 años. Fue el primer juez y libera a Israel de Mesopotamia. Después tenemos Ehud, que libera a Israel de los moabitas al matar el rey de Eglón. Después tenemos la Débora, que estaba con Barak. Si se recuerdan la historia, Débora le dijo a Barak, ve a la y hace esta derrota, y Barak dice, si tú no vas conmigo, yo no lo hago. Y es donde Débora también tuvo un papel un poco más importante, y podemos hablar de esas cosas después. Después tenemos a Gedeón, ¿se dice Gedeón? ¿Cómo se dice? Gedeón. Que era un cobarde, ¿verdad? Él tenía mucho miedo, estaba escondido. Pero Dios lo usó. Tenemos también a Jefté, que juzgó por 6 años, libera a Israel de los amonitas, y fue conocido por su voto trágico. Después vemos a Sansón, que lucha contra los filisteos, y su muestra es gran fuerza, pero también gran debilidad. Y después tenemos varios jueces menores, que solo dice la palabra que fue un juez, y tal vez cuántos años juzgó. Eso todo. Tenemos a Samgar, a Tola, a Jair, a Isban, a Elón y a Abdón. El juez que es controversial, por eso dije de 12 a 13, es el hijo de Gedeón. El hijo de Gedeón, el nombre es Abimelech. Y una cosa que es interesante, recuérdense que los judíos de Israel, el pueblo, dijo a Gedeón, ay, ¿por qué no hazte el rey tú? Sé el rey y nos mandas. Y dijo no. Pero el nombre Abimelech, traducido, es el hijo del rey. Entonces, ¿fue hijo del rey o de quién era el rey? Entonces, en ese entonces, hoy en día, hay veces que le damos nombres a los bebés, porque no quiero que tenga el mismo nombre de la familia, o quiero que tenga el nombre de la familia. Tiene muchas razones hoy. Pero en esos entonces, los nombres tenían un sentido y un poder de lo que supuestamente estaba, y a veces profetizaban en cierta forma. Se autoproclama rey y gobierna con mucha violencia. Y lo que vemos en los ciclos, que mientras viene uno que es peor, viene otro que es peor, viene otro que es peor. Y terminan en una historia bien mala, porque eso continúa. Vemos las 2 historias
primero empezamos con una historia. ¿Se recuerdan de la historia de Micah? La idolatría que tuvo Micah. Era un judío que estaba ahí y él agarró Micah, era una persona así, y agarró y se hizo un dios, hizo un ídolo. Y bueno, parece que él tenía plata, poético plata, porque vio pasar ahí un levita y le dijo, mira tú, ven para acá, ven para acá. Tú eres levita, este es mi Dios, tú vas a ser mi sacerdote, tú vas a ser mi sacerdote. Y ahí empezó. Entonces empezó la idolatría con ese. Y pasó otra tribu, estaba pasando, era una tribu que si hubiera habido un rey, le dice a la tribu, quédate allá, esta es tu casa, no vayas para otro lado. Pero la tribu pasó y vio el ídolo y vio al levita y se lo robaron. Le robaron al ídolo. Y después esos levitas, esa tribu de Dan hizo violencia. Fue a otro lugar donde no fue que se le dio el territorio y empezó a adorar a otro Dios. ¿Okay? Y después de esa, empiezas ahí. Cuando uno empieza a separarse de Dios, es bien fácil entender tal vez, pero no sé si la palabra entender está buena. Sí, entender sería la que me sale aquí. ¿Por qué hubo esa guerra civil donde estaba un levita que fue a buscar a su esposa y en camino para atrás fue asaltada por toda una tribu bien mala? Él la agarró, la puso en su carrito, que era un buey, creo que, un buey 1100. Y se lo llevó para su casa, ya estaba muerta. Y ahí él la picó y le mandó un pedazo a cada tribu. Y se recuerdan cuando hablamos de Génesis, que si uno pregunta, si sabía que algo iba a pasar, ¿por qué Dios dejó que pasara? ¿Me entiendes? Y estamos viendo ahí la misma, casi algo parecido. Porque quieren que dé justicia y que los que hicieron el mal fueran, ¿qué? Juzgados. Pero la tribu de los que estaban ahí protegieron a los que hicieron mal. No toda la tribu hizo mal, pero protegieron. Y esa historia es feísima porque no solamente un asalto, no solamente la cortaron, no solamente hubo una guerra, y también a la final, que es lo que más me sorprende a mí, que hay una tribu, hay una sección de una tribu que no fue a un voto, había un voto de que no vamos a darles nuestras esposas a esta tribu. Y lo que hicieron es, bueno, vas allá y te robas a la muchacha. Hay que recordarse algo. Muchas veces, y eso lo vemos en personas que no son creyentes, muchas personas creen que porque todas esas historias están en el libro de Jueces, quiere decir que Dios le puso un sello de aceptación. Pero eso no es lo que quiere decir. Eso que pasó con la guerra civil, con robarse a las muchachas, con matar a la persona, cortarla, abusarla, el ídolo de Micah y el levita, eso no tiene que ver nada de que Dios lo haya permitido o que haya puesto un sello de que esto es lo que quería. Él no está, si se recuerdan, en la primera página, la condición del corazón humano. La condición del corazón humano. Entonces, en la final del boletín, la página 3, página 2, 3, dice, Micah fabrica ídolos y Dan establece la idolatría. Vemos la guerra civil en la ciudad de Gaba, G-A-B-B-A, y guerra entre las tribus de Israel. La historia termina que Israel estaba quebrantado, ha quebrantado el pacto de Dios.
Lo que dijo Moisés, de que si haces bien, tenés bendiciones, si haces mal, tenés maldiciones, aquí se lo está demostrando. ¿Hay una pregunta? ¿Comentario? Seguimos. La idolatría viola los primeros mandamientos. Si se recuerdan, ¿cuántos mandamientos hay? 10. ¿Y cuántos de ellos son? Porque hay unos que son de Dios y unos son para el prójimo. ¿Cuántos son los de Dios? Amar a Dios de todo tu corazón. Bueno, eso es cuando si lo pones juntado. Pero ¿cuáles son los 10 mandamientos? Tendrás dioses ajenos. No tener dioses ajenos, no usar el nombre de Dios en vano. Sí. Si tú ves, si léete otra vez, recuérdate los 10 mandamientos. Yo me los sé creo que en inglés, pero los 10 mandamientos que aprendemos en español ahora. Los 10 mandamientos, los primeros cuatro son los mandamientos que son directamente de Dios. Que no tener otro Dios. El 2 es ídolos, no hacer ídolos. El 3 es usar el nombre en vano. Y el 4 es el día del reposo. Esos 4 son directamente de Dios. Y lo que hizo la tribu de Dan, violó esos mandamientos. Y el resto de la violencia y la corrupción moral que vemos, especialmente al final, muestra una sociedad que ha abandonado la ley del Señor. Porque ya no están amando a su prójimo como a sí mismo. Porque si amaras a tu prójimo como a sí mismo, no dejarías un abuso, ¿verdad? Si hubo un abuso, porque pasa, tenemos pecado, hay pecado en el mundo, el que fue que los que hicieron serían juzgados. Y ya hubiera terminado. El libro termina mostrando una nación espiritualmente desordenada y sin Dios. Cuando el pueblo de Dios rechaza a la autoridad que Dios nos ha dado, caemos en corrupción. Pero lo más importante, recuérdense, el centro de la enseñanza es que Dios nos está mostrando la misericordia. Nos sigue mostrando la misericordia que empezó desde Génesis y sigue en su historia de su pacto. Porque cada vez Él los liberaba con un juez. Y después vamos a ver el otro libro de Samuel, donde vamos a ver la continuación. Y vamos a ver esa misericordia. ¿Cuáles son los temas principales? La parte de atrás vemos que tenemos el ciclo de ¿qué? Del pecado. Dios nos está mostrando que caemos en pecado. No solamente ellos, podemos usarlo para hoy. Nosotros siempre caemos en pecado. La paciencia de Dios. Hermanos, qué paciencia tan grande. Tan grande. Seguimos con el peligro de la idolatría. Pero a veces se nos olvida qué es la idolatría. Se nos olvida. Se nos olvida qué es la idolatría. Hay mucha gente, un ejemplo, que usa esto para ellos idolatría. Yo puedo chequear, hay un lugar que puede ver cuánto usas diariamente tu teléfono y dónde lo usas. Y si de 24 horas, ¿verdad? Tenemos 24 horas al día, ¿verdad? El que duerme ¿cuántas? Vamos a hacer 8 horas. ¿Cuánto nos quedan? 16, ¿verdad? 16 horas. ¿Ok? Y si 16 horas nosotros estamos en el 10 más o 8 más, cada quien tiene que juzgar por sí mismo lo que es suficiente o lo que es mucho. Pero si tú ves
y chequeas el uso, vemos el uso de lo que has usado. Déjame, ¿dónde es que está? Creo que está en general. Yo sé que está aquí, lo he visto, no me recuerdo dónde está. Pero si tú ves cuánto has usado tu teléfono, y si de las 16 has usado 10 horas, 12 horas, yo diría claramente, uno puede decir, tal vez tu teléfono es un ídolo, ¿verdad? A veces los hijos son ídolos. A veces los hijos son ídolos. Ahorita mi esposa está idolatrando mis nietos. Se quedó en la casa. Se quedó en la casa. Pero hay que recordarse eso. Hay que recordarse. ¿Se recuerdan que en nuestra predicación en Corintios que dijimos algo claramente? De que tú puedes tener la verdad, pero sin amor haces mal. Sí, uno puede decir que los nietos míos van a ser idólatras, pero son mis primeros nietos. Uno quiere decir que Dios no quiere que disfrutemos a los niños. ¿Ves? Ya tú ves, cuando hacemos juicio, hay que hacer juicio personal, ¿verdad? Yo no puedo juzgarlos a ustedes, yo tengo que juzgarme a mí. Y si mi conciencia me está diciendo, bueno, si la esposa se quedó y se queda cada semana y ya no viene más para la iglesia, estamos ahí de que tal vez tenemos que hablar, ¿verdad? Pero cada quien tiene que juzgar su propio corazón. Yo te puedo ver el fruto y puedo ayudarte, pero tú eres la persona que tienes que juzgar tus propias. Cuando yo digo cosas, no es que yo quiero juzgar, yo digo para que nos ayudemos a autoexaminarnos. Vemos la paciencia y la misericordia de Dios. Vemos los temas principales. Vemos la paciencia de Dios, el peligro de la idolatría, la debilidad de los líderes humanos, porque esos líderes, esos jueces no eran buenos. Esos jueces, unos de ellos hicieron mal. Y vemos la necesidad de un rey justo. Ahí donde nos va el libro, nos va indicando poquito a poco la necesidad de un rey verdadero. Ahí es donde vemos a Cristo en el libro. Jueces son libertadores. Pero ¿quién es el libertador verdadero? Cristo. La necesidad de que haya un rey verdadero que gobierna con justicia. Los jueces hicieron temporalmente, pero Cristo no, Él lo hace completamente. No solamente nos libera del pecado, nos libera de la muerte. El cumplimiento es Jesús es el libertador definitivo. Él salva del pecado y de la muerte. Cristo es el verdadero juez, rey y libertador perfecto. Y lo que nos ayuda a ver es que la aplicación, los jueces nos enseñan que el corazón humano está tan negro. Estamos tan llenos de pecado. Y tan fácil que es la idolatría. Produce un desorden. Por eso, ¿cuál es el versículo clave que lo puse ahí? Y aquí es el tema del libro. Aquí es lo que quiere decir el libro. Hermano Ismael, dígame el versículo Jueces 21-25 que está en el boletín también. Pero si quieres lo lees de la Biblia directo. 21-25 dice. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no hacemos eso? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso? Creemos que, esto parece bien. O decimos, esto parece que Dios es así. Y puede que sea así, pero puede que no sea. ¿Verdad? Eso. La aplicación según el género
esta narración nos enseña el principio teológico que el corazón humano se inclina naturalmente al pecado. Una inclinación muy grande. Por eso hay unos conceptos teológicos que se llama el pecado original, que fue el pecado que Adán hizo y se lo pasó a su posteridad. Y por eso entramos al mundo con Adán como el representante. Y necesitamos un representante nuevo. Veamos que la idolatría produce desorden no solamente en tu persona, pero en el mundo social. Vamos a hablar algo aquí entre nosotros y los que están en el canal, que tal vez vean esto. Si vemos un mapa de los Estados Unidos, yo he visto una correlación, no quiere decir que sea causal, pero sí puede que sea causal. Que la mayoría de los estados que son rojos, o republicanos, se inclinan al cristianismo que tú y yo pertenecemos. Y las ciudades y los estados que se inclinan al lugar azul democrático están un poco más progresivas, más libertarios, y donde las cosas sociales están un poquitico diferentes. Y hay que entender algo que es bien difícil de entender. Hay gente en el campo rojo que dice ser cristiano, pero no tiene fruto del cristianismo. Y hay gente en el lado azul que dice ser cristiano y tiene. Pero cuando lo ves como zona social, se ve mucho. Yo he visto cosas en el internet, en el Facebook, dice que los que vengan de California aquí a Texas, que no lo hagan azul para ponerlo tan mal como pusieron a California. Porque por eso se fueron de California, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa, es lo que uno opina. Pero sí, el nivel de pecado, el nivel que tú tengas en creencia con Cristo, eso tal vez no solamente te afecta a ti como persona, pero también afecta a los que viven ahí en la sociedad. Desafortunadamente así lo veo yo, pero a la misma vez yo sé que yo no puedo generalizar personas. Yo no puedo generalizar personas, ¿verdad? Porque tú puedes votar democráticamente y ser mejor cristiano que yo. Y yo voto republicanamente y tal vez me porto peor que ese democrático. ¿Ves? No puedo generalizar, pero sí se ve algo común. Algo común. En los estados como California, Chicago, hay muchos de esos lugares donde parece que hay más libertad, más idolatría. No están en la sección que se llama la correa del cristianismo, que se llama el Bible Belt, en la parte del sur de la América, de Norteamérica, donde nosotros tenemos una énfasis más grande del cristianismo. La frase, en aquellos días no había rey, eso nos da a ver el siguiente punto que vamos a ver en la narración. Pero el problema que Dios nos quiere hacer ver es uno. Israel no está viviendo bajo la autoridad de Dios, del rey del pacto, porque cada quien hace lo que cree que es bien. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Y para romper el ciclo, yo diría, cuando sepas que hacemos algo mal, tenemos que ponernos y dárselo al Señor. Y hay veces significa también no solamente dárselo al Señor, al que pecamos hay que decirle perdón. No perdón porque me agarraron con las manos en la masa y me vieron agarrar el tamal, no. Perdón porque la verdad, tú eres hecho en la imagen de Dios y yo pequé contra ti y contra Dios. Ahí es donde tendremos que empezar. Y hay que saber que para poder hacer eso,
necesitamos el Espíritu Santo para ayudarnos. Amén. Porque es difícil. Es difícil. Hay gente, yo conozco gente que pedir perdón es, bueno, bien difícil, bien difícil, bien difícil. Pero bueno, con eso terminamos ya. Vamos a orar para cerrar. Padre, te damos gracias por darnos tu palabra, darnos el libro de Jueces. Espero que yo haya dado tu palabra en la forma que te dé honra, que te alabe. Padre, ayúdanos a entender para poder estar aprendiendo más de ti, para estar más cerca de ti, para conocerte más. En el nombre de Cristo. Amén.